nos están escuchando del día de hoy, jueves 23 de mayo. A esta hora, en este nuevo espacio dedicado a informar sobre la salud mental, me presento. Quizás algunos ya me han escuchado en la sesión anterior. Mi nombre es Tatiana León y soy psicóloga de la Subred Norte, especialista en políticas públicas y bienestar social, delegada de la política de salud mental para la localidad de Barrios Unidos. En este espacio el día de hoy nos enfocaremos en hablar sobre los factores protectores y los factores de riesgos asociados a la conducta suicida. Y para esto tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Arturo Rincón. Él es psicólogo especialista en gestión de proyectos y cooperación internacional y actualmente es el coordinador local para el modelo territorial de salud de la localidad de Barrios Unidos. Él hace parte de la Secretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Distrital de Salud. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? A todas y a todos los oyentes y a ti, un agradecimiento muy especial, gracias por esta invitación. Pues nada, juicioso, trabajador, con mucho ánimo y sobre todo muy dispuesto a luchar contra la conducta suicida, que es un tema tan grave en Colombia, en Bogotá y en el mundo. Muchísimas gracias, Arturo, por esas palabras. Bienvenido al espacio. Y bueno, para dar apertura a este espacio, el día de hoy queremos hacerles un recorderis de lo que hablamos la sesión pasada, y es recordarles que la salud mental es un estado de bienestar físico, psicológico y social del sujeto, o sea, de nosotros como personas, en el cual no solo nos reconocemos como o no nos interaccionan factores solamente biológicos, sino que también sociales, históricos, ambientales, culturales, económicos, bueno, un fin de factores gracias a los cuales se desarrolla la vida, ¿no? En consecuencia de ello, pues la salud mental contribuye al desarrollo humano y social, el cual pues genera capital, cultura, genera pues estas dinámicas sociales y demás, y hace posible pues el reconocimiento de la garantía y el ejercicio y la restitución de los derechos de los ciudadanos. Desde la Subred Norte, claramente, y desde la Secretaría de Salud reconocemos la importancia de continuar generando espacios informativos para promover el cuidado de la salud mental y promover una identificación temprana de los riesgos asociados a las conductas suicidas, que es lo que nos ha traído durante estos 2 meses a participar y a poderles compartir información relacionada sobre esta afectación a la salud mental. Por eso, el día de hoy abordaremos la temática de identificación de factores protectores y factores de riesgos asociados a la conducta suicida. Entonces, bueno, Arturo, ya entrando en materia, me gustaría preguntarte primero que todo, ¿cuáles son los tipos de conducta suicida que nos puedes comentar tú y a la población? Es una respuesta bastante amplia, porque la pregunta, aunque es sencilla, podría verse así. Para contestarla hay diferentes perspectivas. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta si hay algún aspecto orgánico que hay de fondo, o si no hay un aspecto orgánico. Me explico mejor. Por ejemplo, si las personas tienen alguna situación de algún tipo de desorden que se manifieste por algunas inestabilidades en la química corporal. Y es bueno hablar de esto antes de contestar la pregunta, porque, por ejemplo, las personas no están muy familiarizadas con cómo funcionan las hormonas o con cómo funcionan los neurotransmisores. Y esta química corporal es la que envían las señales que en última se manifiestan en nuestro comportamiento. Y es tan delicado, esto es tan delicado, que es muy parecido a la tensión arterial. Entonces, yo tengo bajita la tensión arterial, tengo una hipotensión, y eso puede tener unas manifestaciones en mi salud
Si tengo muy elevada la tensión, tengo una hipertensión y eso puede tener unos resultados en mi salud. En ese orden de ideas, la serotonina, por ejemplo, si está en muy baja concentración, podemos tener una persona que tiene una conducta, un comportamiento asociado a manifestaciones de depresión, que pueden verse eventualmente en situaciones de ansiedad, en manifestaciones de angustia. Pero si entonces elevamos la serotonina, que es un neurotransmisor asociado a la felicidad, y lo llevamos un poco más allá, entonces tenemos personas con un comportamiento impulsivo o agresivo. Pasa igual con la dopamina. La dopamina, hablo de estos dos porque son como los más conocidos. Entonces ya mucha gente habla de estos dos porque hablan de ellos mucho en medios. La dopamina sabemos que la han llamado la sustancia del placer. Entonces es un motivador muy importante y se libera en situaciones acompañada de muchos otros neurotransmisores, en situaciones que son benéficas, satisfactorias o placenteras. Entonces cuando comemos algo que nos gusta mucho se libera, cuando jugamos se libera, cuando hay situaciones de contacto físico con otras personas agradables, aceptadas, consensuadas, se libera, cuando hay alguna actividad que sea de mi agrado, se libera, y entonces esto puede revertirse también en adicciones cuando hay un ciclo desordenado y las sustancias psicoactivas, desde las más blandas hasta las más fuertes. Si hablamos de las blandas, tiene que saber que el alcohol es una sustancia psicoactiva, que el cigarrillo es una sustancia psicoactiva, que los vapeadores también son una sustancia psicoactiva, que la marihuana también es sustancia psicoactiva, y de ahí para adelante todas. Entonces la gente habla de sustancias psicoactivas y entonces no, el alcohol y el cigarrillo no, y la marihuana tampoco, también son. Entonces la dopamina se ve afectada por esto, y la dopamina tiene tal suerte que también está involucrada en procesos de Parkinson, de enfermedad de Parkinson, también está asociada a situaciones de Alzheimer, de aprendizaje, junto con otros neurotransmisores, y pues por supuesto todos los desórdenes que haya en las adicciones, porque no solamente las drogas, hay ludopatías, adicción al juego, hay adicciones a los comportamientos sexuales, hay adicciones a la soledad, a estar aislado, a los videojuegos. Es decir, las adicciones son una suerte de situaciones que pueden pasar por la comida, por estar con otros, por interactuar con otros, por estudiar. Hay personas adictas al trabajo y es un comportamiento desordenado asociado con algo, a algo que nos genera algún tipo de satisfacción. Entonces ahí la dopamina está ahí presente. Entonces cuando tenemos un deterioro, un daño de los ciclos de nuestros neurotransmisores y de nuestras hormonas, podemos tener algunas enfermedades que tenemos tipificadas. Y también hay algunos trastornos de la personalidad que surgen de manera más visible, evidente, en el momento de los cambios hormonales, en la adolescencia, más bien en el momento de la maduración sexual, porque muchas veces la adolescencia dura mucho tiempo. En las sociedades actuales la adolescencia puede durar hasta los 20, en algunos les dura hasta los 30 años, los adolescentes. Entonces es bien complejo de entender, pero bueno, digamos que ya para avanzar en eso y no quedarnos en el tema, hay suicidios que pueden estar asociados a una enfermedad depresiva de base. Entonces una persona que ya está diagnosticada con depresión, o está diagnosticada con ansiedad social, o está diagnosticada con fenómenos asociados a manifestaciones de angustia o agorafobia o algunas fobias, entonces la persona puede cometer un suicidio impulsivo, que ya vamos a hablar entonces de eso, pero está asociado a una enfermedad de base o está asociado a alguna enfermedad orgánica. Entonces es muy importante que antes de entender cualquier conducta suicida debemos saber o debemos indagar si esa persona requiere un medicamento diariamente, porque a veces la falta del medicamento hace que haya comportamientos que no necesariamente están acompañados de una ideación suicida concreta, rumiante de la persona, sino que se deben a que la persona no tiene regulado su estado de ánimo. Por aquí en mis notas también, pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces teníamos un suicidio depresivo, un suicidio psicótico, un suicidio neurótico,
los que se pueden presentar. También hay algunas situaciones que se dan socialmente, entonces hay suicidios colectivos, ¿cierto? Entonces hay grupos de personas que se reúnen y llegan a un consenso de que hay que suicidarse, y ha pasado con sectas de fanáticos hacia algo. Esto no es solamente un tema religioso, es un tema cultural, social, que se presenta, se sigue presentando. Entonces, porque vienen los ovnis, entonces no vas a suicidar, porque el Señor ya llega. Yo soy católico, respeto mucho esto, pero no ese tipo de sectas, porque realmente los que somos creyentes entendemos que esto no funciona así. Entonces no hay una hora de la llegada de Dios, pero entonces hay sectas que dicen: si el Señor viene mañana, hay que matarnos hoy. Y eso se puede dar, y es una situación que no corresponde a una ideación suicida propia de la persona, sino que es un estado de alienación de la persona por parte de una secta a la cual pertenece, y donde han modificado sus valores personales. Ya entrando en la forma, pues tenemos, como lo decía, mencionado ahorita, un suicidio impulsivo, que es cuando una persona comete un acto de suicidio y es impulsivo, repentino, ¿cierto? Tenemos un suicidio que es obsesivo, que es cuando es una persona que viene rumiando la idea. Rumiar una idea es como las vacas, ¿no? Las vacas mastican, ¿cierto? Entonces el suicida hace rumiación. Entonces tiene esa idea y le da vueltas, y le da dando cada más forma, le da dando cada vez más detalle, casi que planifican detalladamente cómo hacer su suicidio, ¿cierto? Hay un suicidio reflexivo, que es muy diferente al impulsivo. La persona reflexiona mucho, ¿cierto?, sobre esto, pero no tiene como la calidad de rumiación del obsesivo. Y hay uno que es histriónico, ¿cierto?, que se da, pues necesita un público adicional. Por eso cuando hay una persona que se planta a alturas, entonces en un puente, o que anuncia que se va a suicidar y busca público, lo peor que podemos hacer es darle público. Entonces nosotros somos muy dados al detalle. Hay un accidente y se detiene el tráfico porque la gente tiene que ver el accidente. Somos morbosos realmente con esto, y lo peor que podemos hacer en este caso es darle público al suicida, porque el suicida, cuando ve público suficiente, comete el acto de suicidio, ¿cierto? Y es un suicidio que denominamos como suicidio histriónico. Entonces, esa es una forma de tipificarlas. Hay otras situaciones que son parasuicidios, que son personas que se lesionan con la intención de denotar una necesidad manifiesta que tienen de llamar. Es complicado de manifestar, porque no quiero caer en el error de decir que el suicida es alguien que llame la atención. Ciertamente está necesitando atención, pero no es que esté llamando la atención manipulando. Pero el parasuicidio sí está asociado a algunas formas de manipulación, porque la persona se hace daño suficiente para generar una emergencia o una urgencia clínica, pero no tiene la intención clara de suicidarse. O sea, su motivo o su resultado final no quiere no es la muerte. La muerte, okay. Exacto, es parasuicidio, porque el suicidio busca como objetivo la muerte de la persona que lo comete. El parasuicidio finge un riesgo de muerte que puede ser real como riesgo, puede generar una urgencia clínica, pero el parasuicida no está buscando acabar con su vida, está buscando generar una situación de riesgo mediante la cual obtenga ciertas ganancias. Pero eso hay que dar más en detalle, porque, insisto, muchas personas tienden a pensar que el suicida está buscando llamar la atención, y ciertamente una persona que tiene un intento de suicidio requiere atención, requiere acompañamiento, requiere supervisión, requiere compañía, requiere un reconocimiento de sí mismo como persona por parte de otros. Pero hay que tener mucho cuidado en identificar muy bien y no simplemente asumir, aunque lo haya hecho antes, que es un intento de manipulación. Es bien complicado de manejar esto. Por eso estas personas deben estar en terapia, deben tener un acompañamiento, un seguimiento. Sus acompañantes deben ser personas que estén muy bien entrenadas para identificar y controlar y pactar con esa persona las situaciones de manipulación,
para encontrar acuerdos que impidan que esta persona busque quitarse con la vida, o haga parasuicidios, porque muchos parasuicidios acaban en suicidios. Entonces, es un complejo. Es donde se afecta más las condiciones y las situaciones también familiares debido a estas afectaciones en salud mental. Esto también, de pronto, complementando un poco lo que dices, Arturo, tiene mucho que ver con lo que hablábamos la sesión pasada de las ideaciones, los intentos de suicidio, el suicidio consumado, que pues ya estaría relacionado con la pérdida de la vida. Entonces, lo que entiendo y relaciono mucho aquí es que esos tipos, pues esas tipificaciones que tú nos das de conducta suicida también hacen mucha relación a esto, ¿no? A cómo empieza estos procesos de ideación y estos procesos también de intentos que pues tienen que tener un seguimiento y tienen que ser identificados a tiempo pues por parte de los profesionales, de los familiares y también de nosotros desde el sector salud. Claro, es que la ideación suicida es una elaboración muy compleja, es muy compleja y tiene que ver con muchas cosas, empezando por los valores, no los valores morales o religiosos. Creo que nosotros tenemos una idea muy equivocada de lo que son valores. Nosotros científicamente entendemos como valor a un aspecto en la vida que es central para la persona. En ese orden de ideas, el dinero puede ser un valor, la sexualidad puede ser un valor. Aquello que representa algo significativo para mí. Exacto. Lo que me motiva, por decirlo de alguna manera. Exacto. Entonces, para llegar a la ideación suicida, la persona tiene que desclasificar la vida propia o la de los demás en su escala de valores. Entonces, perdemos valor por la vida. Y en sociedades violentas como la nuestra, eso pasa mucho. Claro. Entonces, la vida se devaloriza en la medida que hay violencia, en la medida que me violentan. Entonces yo empiezo a pensar que la vida del otro no vale porque es un violento y yo puedo matar al que me agrede, ¿cierto? Pero cuando yo pienso de esa manera, también comienzo a reducirle valor a mi propia vida o a los que yo amo o a los que yo estimo o a los que no me agreden. Y esa desvalorización de la vida me lleva a dar el siguiente paso, a priorizar otras cosas por encima de la vida, como pasa en otros países. En otros países el honor vale más que la vida, por eso existe el harakiri, que existe todavía, sí, claro. Y que hay personas que tienen unas expectativas de vida tan altas o que tienen unos estándares a lograr tan altos que cuando no los alcanzan, entonces su vida vale menos que el honor y por eso pueden quitarse la vida. Y en nuestro caso, entonces, ponemos las relaciones, ponemos algunos logros personales por encima de la vida y por eso la vida, al verse por debajo de algo que no hemos logrado o que no podemos lograr, entonces ahí comienza a darse una ideación suicida. Entonces todo arranca por un cambio en la posición de la vida, en los valores. Es algo que nosotros no hablamos, sí, claro, no entendemos y en lo que tenemos que trabajar mucho. Si nosotros a nuestros hijos, a nuestras hijas, niñas, niños, jóvenes, y a todos nosotros, le devolvemos a la vida ese valor supremo que tiene, le damos esa valoración tan grande que tiene la oportunidad de estar vivos, independiente de todas las deprivaciones que hay, pues daremos un paso contundente para enfrentar el suicidio. Hay muchos estudios de casos asociados a personas que han estado en cautiverio, se viene haciendo desde la Segunda Guerra Mundial, porque inclusive un psicólogo muy importante hizo un estudio y escribió libros y generó una logoterapia. Sí, ¿sí? A partir de las vivencias que tuvo en los campos de concentración, y esto se ha estudiado con personas que han estado secuestradas, de por qué esas personas simplemente no perdieron la fe, no bajaron los brazos, no se expusieron a situaciones de muerte con tal de perder la vida,
¿cierto? Sí. Y entonces porque esas personas tenían un valor muy alto, una estima muy alta por el simple hecho de estar vivos a pesar de todas las deprivaciones. Okay. Es un tema de escala de valores. Entonces por eso es muy importante verlo así, porque no lo estamos viendo, y creo que es lo que nos está afectando fuertemente, porque entonces la situación económica, la situación política, la situación psicosocial de mi vida pueden estar por encima de lo que es mi vida. No vemos un futuro. Eso, recordemos, queridos oyentes, que estábamos hablando de los valores, pero no enfocados hacia cómo lo concebimos de manera moral, sino como lo concebimos de forma significativa hacia nuestra vida. Y cómo lo entendemos científicamente, Ajá, porque esto sí. por encima de todo es ciencia. Es ciencia, claro que sí. Y acabas de tocar algo muy importante, Arturo, y es todas esas, como esos factores relacionados a esa percepción y desvalorización de la vida, por decirlo de alguna forma. Y quisiera pasar a la siguiente pregunta, y es, hablamos siempre en salud mental de factores protectores, de factores de riesgo y demás, pero siento que hay que aclararle a la ciudadanía y a nuestros oyentes qué es un factor protector, ¿sí? Y cuáles se pueden asociar a la prevención de la conducta suicida. Sí, digamos que últimamente ha cambiado bastante la perspectiva, ya, aunque dentro de la OMS y la OPS y el Ministerio seguimos hablando de factores protectores y factores de riesgo. Hay nuevas escuelas que nos hablan de procesos como tal, no solamente el factor, sino el proceso que gira alrededor del factor y cómo el factor se emancipa, cómo el factor surge. Porque, por ejemplo, tú puedes tener una buena situación económica y eso no significa nada si alrededor de ese factor hay un proceso, ¿cierto? Que afecta tu propia vida, tu concepto, ¿cierto? Okay. Entonces eso nos puede hacer bastante daño cuando, por ejemplo, teniendo muchos recursos no tenemos lo que queremos. Okay. ¿Cierto? Pero esto es simplemente una explicación de por qué no solamente es el factor sino el proceso. Entonces hablamos de procesos, y ya sean también determinantes, pero también claro, no solamente de factores sino también de procesos cuidadores y procesos determinantes. Okay. Entonces un proceso determinante es aquel que me afecta mi vida, que afecta mis condiciones de salud, afecta la forma en que yo me cuido, enfermo, puedo llegar a morir. Un proceso protector son los procesos que pueden llevarme a mí a tener como unas mejores condiciones de vida, de menos enfermedad y por supuesto menos muerte en la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta esto y entrando en materia, pues hay que hablar primero de los factores de riesgo, lo que la gente de pronto está como muy pendiente. Ya hablamos de los protectores, teniendo en cuenta los factores de riesgo. Los factores de riesgo, entonces, ¿qué es un riesgo? Ser hombre. Eso es bien importante saberlo. Es mucho más probable que un hombre cometa suicidio, porque los hombres son más arrojados, la testosterona hace que haya ciertos comportamientos que reducen el miedo y reducen las condiciones de protección de la propia vida. Entonces, los hombres son mucho más dados a asumir riesgos. No solamente asumir riesgos, sino que tienen una mayor decisión y un mayor desligue emocional. ¿Qué quiere decir esto? Hombres frente a mujeres, sucede que tienen menor red de apoyo o que en su red de apoyo tienen menor vínculo afectivo. Entonces, al haber un vínculo afectivo más leve o desconectado, entonces el hombre tiende más a cometer suicidio porque no teme romper esa relación con el otro. Y también hay una conducta un poco más egoísta, podría decirse así, en la medida que esto es por narrativas de las personas que han sobrevivido a intentos de suicidio o a tentación de suicidio, entendiendo que muchas veces está la tentativa, ¿cierto? Y muchas veces está el suicidio frustrado, ¿cierto? Son dos cosas distintas. Una cosa es donde la persona en su reflexión dice no, o porque escuchó a la persona que le está haciendo los primeros auxilios psicológicos,
que decide no suicidarse y otro es el frustrado cuando el bombero lo agarra en el aire. Ok, sí, claro. Algo así, para caricaturizarlo, o la persona que tomó alguna bebida con la intención de envenenarse, pero es rescatado en las centros de urgencias. Okay. Es el suicidio frustrado, es otra forma también de verlo, de entender las clasificaciones. Pero entonces, los hombres sí tienden más a suicidarse. Sí. El COVID lo cambió todo, porque nosotros teníamos que la estadística era por encima de 46 años, por encima de 45 años, Sí, menor. por temas de soledad no deseada, pero la soledad no deseada ahora también se presenta en jóvenes, en jóvenes que no tienen recursos, pero que, sobre todo en una sociedad machista como la nuestra, donde el hombre tiene una responsabilidad de invitar, de seducir, de gastar, de acceder, no tienen recursos. Sí, efectivamente, pero entonces el hombre no tiene recursos, y como tiene recursos, sus relaciones sociales están mediatizadas por el dinero y entra en una situación de soledad no deseada. Entonces son hombres aislados, jóvenes, hombres desde los 20 años, hombres desde los 15 años que salen del colegio, no pueden estudiar, nos han llamado ninis, ni estudian ni trabajan, y son personas con interacciones sociales reducidas, que están aislados en su casa, no interactúan ni con su familia, y eso poco a poco los lleva a rumiar la ideación suicida. Entonces, hay que estar muy pendientes de esto, de estas personas, porque entonces tenemos suicidios consumados desde niños de 12 años, desde jóvenes de 15 años, 17 años de edad escolaridad. Después del COVID todo cambió y ahora tenemos suicidios de los 17 a los 35 años. Es verdad. Entonces es un tema, es un factor de riesgo muy alto. También tenemos mujeres, la agresión sexual hacia la mujer también es una forma que genera una violencia, que genera ideación suicida. Pero también tenemos agresiones sexuales a los hombres. Entonces, bueno, pero sí es importante entender que hay unas edades y que hay un género, que es el de hombres, para un suicidio consumado. El intento de suicidio también se ven más hombres, también se ven mujeres, pero no en tal cantidad como los hombres. Es un tema que en nuestra cultura sí se presenta mucho en esta manera y en general en todas. Otros aspectos, insisto, las personas que están en soledad no deseada. ¿La soledad no deseada qué es? Separado, viudo, soltero. En esos tres aspectos, no es que todo separado, viudo, soltero esté en soledad no deseada, ¿no? Sí, claro. Está el viudo que está consiguiendo a la otra y le va bastante bien. Ajá, ¿sí? claro. O está el separado que se separó para estar con otra persona. O está la persona que tiene una red de apoyo, los amigos, es una buena red de apoyo, son amigos de pronto que no lo conducen a vicios, no lo conducen al alcoholismo, no lo conducen al consumo de sustancias, no lo conducen a actitudes riesgosas, tiene un buen grupo de apoyo y pues le va bastante bien. Pero me refiero más allá del estado civil, es como la situación de soledad no deseada. Y entonces tenemos algunos fenómenos en mujeres que están en soledad no deseada, mujeres que enviudan, mujeres que están separadas, mujeres con nido vacío, es decir, sus hijos ya se han ido de la casa, ¿cierto? Que comienzan a tener actitudes autolesivas, entonces se manifiestan en no hacer actividad física, en no comer, en alejarse de su red de apoyo, y son situaciones que van deteriorando su salud, pero aunque no es una conducta suicida per se, sí es un descuido y una negligencia de la propia salud en diferentes aspectos. Y personas tienen la cita médica y no asisten a la cita médica. O sea, es un patrón mucho más complejo. Entonces, en hombres y mujeres, esta situación es un fenómeno de riesgo, es un aspecto muy importante de tener en cuenta, un proceso a tener en cuenta de riesgo. Bueno, pues por supuesto el consumo de sustancias, los depresores, la marihuana, el alcohol, son dos sustancias sumamente graves que conducen a la conducta suicida y al suicidio depresivo, que es que se hablaba del puro comienzo. El consumo de sustancias, por supuesto, también duras, que pueden generar estados psicóticos o estados alterados de conciencia que pueden llevarnos a cometer suicidio impulsivo.
Y también pues el arte y la cultura pueden llevarnos a exposición ante ciertos patrones de comportamiento que pueden ser suicidas, como por ejemplo vernos identificados con artistas que se han suicidado. Hay personas que tienen un vínculo muy fuerte con personas como Kurt Cobain, como Amy Winehouse, como Baudrillard, o sea, artistas en literatura y en música que han cometido suicidio, o en cine. Hay personas que tienen con Robin Williams, pero a partir de que él se suicida, entonces se vuelve de culto, ¿cierto? Y esa asociación vincular de haber representado en un suicida, pues puede reforzar la idea de que suicidarse está bien. Eso es gravísimo. Pues eso a nivel individual. Son como esos procesos que generan deterioro en mi calidad de vida y en mi respeto hacia la vida y en mi valoración de la vida, pero también unos procesos sociales. Entonces, eventos como la pandemia, crisis económicas, una situación de violencia intrafamiliar, una situación de violencia sexual, abuso por parte de los compañeros del trabajo, del estudio, abuso por parte de maestros o de empleadores. Figuras de poder. Exactamente, una figura de poder que abuse de ti, que me maltrate, también puede llevar a una situación de suicidio. Entonces son como estos procesos sociales que cada vez vemos más, personas que viven en zonas de guerra, personas que viven en zonas rojas, lo que yo noto en zonas rojas, por ejemplo, las personas que están ahorita en Gaza, en Israel, las personas que están en Ucrania, en Rusia en este momento, las personas que viven en Corea del Sur, del Norte. Más allá de su aspecto cultural, el solo hecho de que como nosotros estamos acá en guerra interna o ellos están en sus guerras entre países, pues la situación de desesperanza, de no futuro, pues puede llevarlos a ellos a idear a madurar una ideación suicida, a romperla. Claro, y también rescatando un poco lo que mencionabas anteriormente, es también estos contextos sociales que vivimos en donde de verdad no nos preguntamos cuál es el valor de la vida, ¿no? Y constantemente estamos bombardeados por situaciones, ya sea por noticias o por nuestro contexto también de barrio y demás, en los que es muy común en esta sociedad pues colombiana y bogotana escuchar todo el tiempo violencia, y es como ese mensaje ahí por detrás de que la vida no tiene un valor. Entonces y también se presentan conductas temerarias. Nosotros dentro de la conducta suicida encontramos unos comportamientos riesgosos, y es por ejemplo con actividades de riesgo sin análisis de consecuencias o sin prevención de seguridad. Hoy me preguntaron en una conferencia que estaba dando si hacer actividades de riesgo era una conducta suicida o estaba asociada a la conducta suicida o podría entenderse como para suicidio. Yo le decía, ¿usted se ha lanzado de paracaídas? Yo la casualidad que sí. Yo le dije, fantástico. Cuando usted se lanzó últimamente de paracaídas, ¿cuánto tiempo duró revisando el paracaídas y todas las condiciones de seguridad? Digo, no, como unas 2 horas. Es decir, ¿cuánto duró el salto? No, como 15 minutos. Bueno, usted se gastó 2 horas anticipando una situación de placer. Claro, usted lo hace porque le gusta. Sí. Pero usted hizo eso sabiendo que estaba seguro de que lo iba a hacer. Y que su vida iba a estar segura. Que iba a subir, iba a bajar, y todo bien. Claro. ¿Me explico? Pero cuando estamos en una situación, por ejemplo en Bogotá, donde una de cada 4 personas se siente segura, las otras 3 no, y una de las monta cicla y sale de su casa pensando todos los días que la pueden apuñalear por montar en bicicleta, entonces tiene actitudes, se va entre los carros, zigzaguea, ¿cierto? Sí, claro. Hace acciones de riesgo que no pueden ser tipificadas como conducta suicida, pero sí como una actitud temeraria, como un comportamiento temerario, ¿cierto? Que eventualmente puede terminar quitándole la vida, ¿cierto? Entonces, esos aspectos, claro, entonces la persona está poniendo en su escala de valores
por miedo, pone la seguridad por encima de los riesgos a la salud física. Claro. Es una situación muy compleja, pero es como jugamos entre riesgos con nuestra propia vida. Sí, es cierto. Ok, y bueno, ya de pronto hablamos de como estos procesos deteriorantes asociados como a los factores de riesgo, pero ahorita sería muy pues pertinente poderles también hablar a las personas sobre estos procesos cuidadores, ¿ah? O procesos o factores protectores, ¿sí? Que pueden asociarse a la prevención de estas conductas suicidas. Ahí sí ya se entiende más como un proceso, precisamente porque son más complejos. Entonces lo más importante es la red de apoyo. Creo que muchas personas en pandemia se quedaron desempleadas en pandemia, Sí, sin ingresos en pandemia, sin ingresos. Y además de no tener ingresos en la pandemia, muchos quebraron. Además de que muchos quebraron, la pareja se les fue. sí. Un amigo decía, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, me dijo un amigo. Okay. Pasa muchas veces, Sí. porque la persona que está al lado no es una persona aliada, ¿cierto? Sino es una persona que está por otros intereses Okay. o con otras intenciones, ¿cierto? Si no hay peor negocio que juntarse con una persona desleal, eso está perfectamente claro. No sé, debe estar científicamente demostrado, pero sigue siendo solamente sabiduría popular. Ok, sí, es verdad. Entonces la red de apoyo es fundamental. Hoy les preguntaba precisamente esto en la conferencia en la que vengo y les decía, bueno, ¿quién de aquí estuvo desempleado en pandemia? ¿Quién de aquí perdió su empresa? ¿Quién de aquí perdió su familia? Bueno, ¿y ustedes por qué no se suicidaron? Sí. Es una pregunta un poco grosera, antigua, ¿cierto? Directa, fea. Pero entonces quería la respuesta de ellos y decían, porque mi familia me ayudó. Claro. Porque mi amigo estuvo ahí conmigo todo el tiempo. Porque llegó otra persona y me levantó el ánimo. Una red de apoyo. Pero una red de apoyo no es la red de parranda. Sí. La red de apoyo es una red que tiene unas condiciones muy específicas. Es una red de personas que se colaboran para buscar virtud, para buscar valores. ¿Sí me explico? Es decir, no me conducen al vicio, no me conducen a la pérdida de mi economía, de mis recursos, no me conducen a vicios o afectaciones por adicciones. Una red de apoyo que llamamos sanas. Exacto, es una red de apoyo saludable, una red de apoyo sana que me ayuda y me fortalece y me respalda. Entonces yo decía, bueno, y en esa época, entonces la plata, ¿dónde salió? No, pues la verdad es que mis amigos me prestaron, o mi familia me prestó, o mi familia me sostuvo, o ahí sí, como dicen nuestras abuelas, donde comen dos, comen tres. Y muchos terminaron en el sofá de la casa, pero ese lugar los salvó de una ideación suicida, o de un intento de suicidio, o de un suicidio consumado. Gracias a todas esas personas que recibieron en sus casas, en sus sofás, a sus familiares, a sus amigos o a sus vecinos que pasaban momentos de dificultad. No se imaginan las vidas que ustedes salvaron. Entonces, lo primero, la red de apoyo saludable. Lo segundo, la inteligencia emocional. Ok. Ya estamos La hablando habilidad para manejar las emociones. Y yo creo que en eso como Colombia estamos mal. Sí. Pero mal, es muy mal. Yo creo que el país esto debe cambiar. Yo creo que eventualmente tendremos que girar hacia la educación que se imparte en otros países, como países orientales o países nórdicos, que tanto los alabamos, pero poco hacemos como ellos, donde nosotros desarrollemos habilidades emocionales en el kinder y en transición. Claro, hay que enseñarles a colorear porque es importante que aprendan límites, es importante que nuestras niñas y nuestros niños aprendan figuras, que desarrollen un razonamiento espacial, abstracto, ¿cierto? Que son también y las bases para el matemático, los razonamientos, pero es importante que los niños aprendan a vivir.
y nosotros no les estamos enseñando a las niñas y niños a vivir, no les damos herramientas para la vida. Herramientas y habilidades para la vida. Muchos de los que nos escuchan en este momento seguramente tienen niños o niñas con discapacidad, que tengan 35 años siguen siendo niños o niñas psicológicamente, y tienen su diploma de bachilleres pero no saben nada. Promoción automática llegó a 11, se lo sacaron de encima, porque lamentablemente ha habido algunos inconvenientes en eso, gravísimo, porque en últimas lo que uno necesita es que la persona por encima de todo, antes de saber todo lo que tenemos que saber en matemática, en literatura, de nuestro idioma, de la historia, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber es vivir. Y si no le damos habilidades a nuestras niñas y a nuestros niños para reconocer sus emociones, reconocer las emociones del otro y gestionar eso, pues por eso tenemos niños que hacen bullying, porque son niños incapaces de conectarse con las emociones del otro, incapaces de reconocer que el otro puede sentir dolor, incapaces de reconocer que el dolor que he recibido en mi casa no debo replicárselo al otro. Porque encima de todo, el que es violento está temiendo ser vulnerado y reacciona violentamente de forma anticipada o replica la violencia que le ha sido ejercida en el otro. Entonces, creo que es una falla enorme que tenemos como sociedad, la falta de la gestión de las emociones, y esto es inteligencia emocional o gestión emocional o desarrollo emocional. En ese orden de ideas es un desarrollo psicoafectivo, psicosocial que nosotros no estamos desarrollando, y lamentablemente tenemos padres muy jóvenes que no tienen las herramientas y habilidades, o tenemos padres muy mayores que de pronto creen que la educación es con violencia. Otra cosa muy importante es la disciplina. Lamentablemente en nuestro país muchas veces la disciplina se acompaña de violencia, o creemos que violentar es disciplinar, o creemos que amar es no disciplinar. Es terrible, es terrible. Entonces, cuando una persona no tiene patrones de disciplina, es una persona que está muy tendiente a buscar un placer inmediato en todo. Son personas que se desmotivan fácilmente porque no entienden que grandes esfuerzos traen mayores placeres o mayores satisfacciones o mayores logros. Entonces son personas que bajan las nubes muy fácil, se rinden muy fácil, se desmotivan muy fácil, y eso tiene que ver con patrones de conducta más bien, y con una autodisciplina. Entonces la disciplina es más allá de la disciplina mal pensada como el castigar, reprender. Es una disciplina orientada a cómo yo autogestiono mis habilidades físicas, emocionales, en pro de obtener mayores beneficios o no satisfacerme con placeres inmediatos. Entonces eso evita que la persona tenga frustración. Entonces, por eso esa gestión, insisto, una palabra, es que la llaman de muchas formas, pero una buena forma es la tolerancia a la frustración. Pero eso es disciplina, entender que no me funciona acá, pues yo sigo intentando, volví, no me funcionó, pues tengo que intentar más, pues no fue por aquí, entonces busco otro camino, pero ese ejercicio de no frustrarme es el que me lleva a mí a seguir adelante, a seguir luchando, a seguir trabajando, y a buscar y a pensar que aunque hay metas a largo plazo las puedo lograr, aunque se demoren mucho, ¿cierto? Entonces la tolerancia a la frustración es un proceso muy importante, protector, y hay que tener en cuenta que en ese orden de ideas encontramos un aspecto que tiene que ver con cómo nosotros como sociedad estamos organizados. Entonces la sociedad puede ser un factor de riesgo, pero también un factor protector, un proceso cuidador. Y eso está como nosotros estamos organizados para aliarnos con el otro, qué tan pendientes estamos del vecino. Y en nuestra sociedad, lamentablemente, la propiedad horizontal, sobre todo, está en paz en las casas. No sabemos quién es el que vive al lado. Es muy. A veces uno se encuentra con el que tiene perro. También tiene perro, entonces nos encontramos ahí los dos con el perro. Pero la gente no conoce, y si no tienen perro, no conocen a nadie del conjunto. Salen del conjunto, entran al conjunto, si acaso conocen al vigilante, para de contar. Porque lo ven cuando entran y salen ya. Exacto. Entonces, esta situación en la que nosotros no nos reconocemos con el otro nos
lleva a situaciones de soledad no deseada, a desestructuración social, a pérdida en el tejido social, a debilitación de los liderazgos sociales, Claro. una serie de fenómenos que deterioran mucho. A medida que la sociedad se organiza, pues podríamos nosotros tener un tejido social más enriquecido que nos va a dar una protección contra la ideación suicida. Ok, ok, súper bien esa, o sea, súper interesante esa última parte de también empezar a rescatar esos procesos comunitarios, ¿no? Esa organización de la comunidad para generar factores protectores. Y falta algo muy importante, no Ajá. quiero quedarme sin decirlo, la actividad física recurrente. Ok, claro. que La sí. actividad física recurrente. Ahora, sé que muchas personas que van al gimnasio van porque se sienten no deseados y que cuando yo me reconozco a mí mismo o mi autoconcepto parte de una baja autoestima, lo cual no está bien. De todas formas, la actividad física recurrente me genera a mí unas metas, unas proyecciones y me mantiene a mí en actividad. Preocupa sí que la persona va al gimnasio con unos objetivos y puede que ese objetivo, ser más atractivo, ser más deseado, no se dé y eso pueda llevar a que la persona se sienta frustrada, ¿cierto? Pero la actividad física recurrente o un hobby también, tocar el violín, tocar el piano, pintar, leer, escribir, sobre todo escribir, aunque muchas veces en la escritura se suele rumiación y la idea suicida se traslada a la escritura, ¿cierto? Entonces, pero digamos que la actividad física recurrente sí es un factor protector muy importante y genera procesos cuidadores alrededor de eso, porque por lo menos se hace un amigo que es igual En el que está gimnasio y encuentra pares y hay redes Ajá. de apoyo interesantes. Y bueno, apuntar a la salud siempre va a ser bueno. y aprovechar también estos espacios que, digamos, en la administración distrital se han construido, ¿no? A lo largo del tiempo, no, pues porque de pronto muchos oyentes dirán, no, pero imagínense yo mi plata para el gimnasio. No, no necesariamente gimnasio, sino que también aprovechar estos espacios públicos que tenemos, los parques y demás, ayuda también a poder potenciar estos factores. La calistenia ahora es muy de moda, Ajá. uno ve jóvenes que no consumen drogas, sino se ven a hacer deporte y se ven adictos al deporte, seguramente en algunos casos hay que estudiar, ¿no? Uh-huh. ¿Cierto? Pero esa adicción está muy buena. Ahora, toda adicción es negativa porque Ok. siempre va a conducir a actitudes que van a tender a deteriorar la salud, pero más allá de eso, si hay mejores, o sea, si entre una adicción al licor o a la cocaína o a la marihuana o al perico Hay unos menos comparada, dañinos, por decirlo. claro, pero por ejemplo, las personas que son adictas al trabajo, Sí, no. los workahólicos, los trabajólicos, pues hombre, pues, todo en extremos siempre va a ser negativo. Ok, Arturo. Me parece muy curioso de pronto que tú nos puedas brindar, pues como profesional, cuáles serían esas estrategias que la comunidad puede poner en práctica, ¿sí? Pues para potenciar estos factores protectores a nivel tanto individual como social, ¿sí? Porque ya lo hemos hablado también de que poder rescatar estos procesos comunitarios nos van a ayudar en definitiva a tener unos mejores procesos en salud mental, pero ¿cuáles serían esas estrategias? No sé, unas 3 o unas 4 que la gente pueda decir, si de pronto hago esto, puedo ayudar tanto a mi comunidad como a mí mismo. Yo creo que las bogotanas y los bogotanos tenemos que recuperar el tejido social que se ha perdido. Como les explicaba ahorita, las personas están muy alejadas unos de otros. Y en los espacios de participación, uno siempre ve a las mismas personas, que son los 2 o 3 interesados en participar, y el resto de personas, algunos ciertamente no están bien informados, y por eso no acceden a los espacios, pero a otros definitivamente no les interesa. No se trata tanto de la participación política administrativa, para diferenciar de la política electoral, que son 2 cosas distintas, pero la participación incidente, donde yo tomo decisiones, como la mesa local del cuidado de la salud, como en la comisión ambiental local, es decir, estos espacios donde la gente puede participar y decir yo pienso esto, yo quiero esto.
sino la participación de comunidad. Pertenecer a un equipo de fútbol, pertenecer a un equipo de básquetbol. Tú le dijiste muy bien, el IDRD desarrolla muchas actividades, muchas actividades, y las personas pueden hacer actividades físicas, sobre todo adultos mayores, personas con discapacidad, con el IDRD, con nosotros por supuesto, rehabilitación basada en el cuidado. No sé si sigue con ese nombre, pero va a seguir siendo, se va a seguir realizando, porque eso nos reduce muchísimo el riesgo en salud. Entonces participar, no quedarse en casa. Tenemos muchos adultos mayores que están encerrados en la casa y que pueden estar pintando, pueden estar haciendo ejercicio en comunidad, y para esto está el IDRD, está la Secretaría de Cultura, está la Secretaría de Salud, hay fundaciones, o sea, tenemos una oferta bien importante. En los centros comerciales, me parece una cosa sumamente interesante, muchos centros comerciales tienen una actividad todos los días para las personas. Entonces tienen yoga, tienen aeróbicos, tienen baile. No sé si ustedes han visto, pero ahora muchos centros comerciales prenden la rumba el viernes por la noche y la gente va y come, toma, o no toman nada del centro comercial, pero van y bailan y comparten con otros. Es una cosa bellísima que hacen los centros comerciales al respecto. Nosotros también como distrito tenemos todos los festivales y eventos culturales que son totalmente gratuitos. Tenemos museos gratis los domingos. Sé que el tema del transporte es una barrera, porque si una persona no tiene recursos, pues se ve muy limitado, pero comenzar desde el propio barrio también es una muy buena alternativa, porque cabe aclarar ahí que todos los barrios tienen, o en todas las localidades tienen sus alcaldías, sus juntas de acción comunal, están organizadas de una manera comunitaria que se vuelven unos factores protectores, que uno dice, bueno, no tengo, o me cuesta mucho ir, no sé, al Simón Bolívar, por ejemplo, ¿sí? Pero desde mi barrio puedo identificar los días en los que, como tú lo decías, el líder sale en la mañana y hace ejercicios con las personas que se reúnen en el parque, y a partir de ahí puedo empezar a tener este factor protector que hablábamos, que era la actividad física, y de ahí conozco gente y genero tejido social, y hablo con la gente y nos contamos nuestras penas, y el hablar también es terapéutico. Sí, además que Barrios Unidos tiene una cosa bien bonita. Barrios Unidos es una localidad que tiene muchas oportunidades. Entonces nosotros tenemos muy cerca la biblioteca Virgilio Barco, que queda en Teusaquillo. Es un lugar maravilloso para pasar el tiempo, para leer, para distraerse. Creo que es importante retomar, y tiene muchos talleres, tiene talleres de lectura, de pintura, de escritura. Nomás nuestra biblioteca, la biblioteca de la participación de Barrios también, Unidos. Barrios Unidos tiene, y tenemos una casa de cultura, tenemos una casa de la juventud, donde hay teatro, y con un escenario un maderamen muy lindo para poder hacer actividad de relajación, de yoga, de teatro. O sea, es que muchas veces nosotros somos muy restringidos y no nos damos cuenta, o demeritamos, así como eso lo hace el distrito. Sí, es verdad. Entonces le quitamos valor y no nos disfrutamos la localidad, no nos gozamos el barrio, y hay que hacerlo. La Secretaría de Cultura también tiene actividades que lleva cine, así como lo hizo una compañía importante de cine en Colombia que lleva el cine a varias partes. La Secretaría de Cultura lleva pantallas de cine a varias partes. Tenemos muchos festivales, o sea, vemos aquí todo lo que hay de Salsa al Parque. Aquí el Simón Bolívar está cerquita, Rock al Parque, Salsa al Parque, Teatro al Parque, o sea, muchas cosas que hacen en el Simón Bolívar que son muy benéficas. Las podemos disfrutar de manera sana. Claro, y también si la comunidad se organiza y nos dice nosotros muy seguramente, si no es salud, o a través de nosotros podemos conectar con otras entidades que desarrollan actividades. Entonces, es recuperar el tejido social. El tejido social, no solamente la Junta de Acción Comunal, que son muy importantes, pero es también unámonos los que queremos pintar, unámonos los que queremos básquetbol, unámonos los que queremos aprender de primeros auxilios psicológicos, y le decimos a la Secretaría de Salud, nosotros 10 estamos interesados en esto, y les llevamos el taller y les damos el taller, ¿cierto?
Por eso a mí me interesa que en cada barrio, que en cada junta de acción comunal, tengamos 2, 3 personas que sepan de primeros auxilios psicológicos. Que en cada parroquia tengamos 3, 4 personas que sepan de primeros auxilios psicológicos. Que en cada iglesia cristiana tengamos 3, 4 personas que sepan de primeros auxilios psicológicos, y que entre todos los que vamos creando esos grupos tengamos unos guardianes del cuidado. Y que con esos guardianes del cuidado podemos idear estrategias para recuperar el tejido social, para generar redes de apoyo, para generar estas redes de apoyo saludables que soportan, ¿cierto? Y generar comportamientos positivos. Esos procesos, es decir, el proceso cuidador surge a partir de estos ejercicios. Súper bien, muy valioso porque eso también nos ayuda a de pronto tomar apuntes de, bueno, ¿y a dónde voy? ¿Qué hago? Dejar un poquito también el estrés de, es que tengo que hacer aquí una cosa y la otra, sino que también de pronto un fin de semana en familia poder acceder a informarnos en las diferentes alcaldías, en si reconocemos quién es nuestro presidente de la Junta de Acción Comunal, también nos puede, él o ella nos puede orientar también frente a esta oferta social que hay en la localidad, que es importantísimo rescatar, porque pues vale la pena decirlo, es gratis, ¿sí? Y nos mitiga la barrera que muchas veces hay de la economía, ¿no? Sino que también a partir de ahí podemos tener unas opciones diferentes para poder tener mayores procesos cuidables, como lo determinabas tú. Y reconocernos, y también reconocernos y también aceptarnos. Porque creo que las redes sociales nos venden una idea muy equivocada de la vida. Entonces uno entra a Instagram y hay gente que es perfecta, tiene una vida perfecta, y viajan por todo el mundo, y tienen mucha plata, y tienen los carros lindos, y tienen la ropa linda, la mayoría de personas somos muy diferentes. La realidad es diferente. La realidad es totalmente diferente. Sus realidades serán también diferentes. La mayoría de personas no viajamos. Ajá. Los que viajamos aquí cerquita. Aquí ya vamos, no sé, de pronto vamos a Melgar, vamos a Girardot, vamos acá a Espinal, los que vamos un poquito más lejos. Sí, o vamos al pueblito que está lejos, porque la familia está en Ibagué, está en Neiva, ¿cierto? Está en Santander, en Bucaramanga. Esos son nuestros viajes reales. Viaje a Israel, a Tierra Santa, a la campiña suiza, a las costas italianas, eso pasa a veces, porque a veces algunos han hecho los ahorros, pero no es lo normal. Lo normal no es que seamos perfectos físicamente. Inclusive mucha gente que va al gimnasio con la expectativa de que su cuerpo sea perfecto, y de pronto su abdomen no es perfecto, y aunque saque la chocolatina le sale como una cosa rara, pero porque no es genético, ¿cierto? Sí. La Roca, por ejemplo, es un actor famosísimo, ese tipo no tiene abdomen, y miren qué cuerpo se manda ese hombre, y él no tiene abdomen, y el papá de él tampoco tenía abdomen, ¿sí? Entonces es genético. Reconocernos, aceptarnos, encontrarnos, ¿sí? Encontrar que nosotros somos hermosos tal como somos, que podemos mejorar, por supuesto, a través de la búsqueda de salud, de las buenas decisiones, de la buena alimentación, del ejercicio, de la actividad física, ¿cierto? Porque a veces el suicidio se da porque me comparo con gente irreal, Sí, ¿sí? Con gente de mentiras, ¿cierto? Entonces, y en la medida que yo me reconozco y digo, a veces hay plata, a veces no hay plata, entonces va a dejar de darme pena ir a Salsa al Parque. Entonces, alguien me dice una vez, uy, por allá no voy, eso a gente pobre. A ellos no le dije nada, solamente me reía porque yo sí voy a Salsa al Parque. Okay. Sí. Y es más, allá la comida es muy buena, porque la comida que está regulada, ¿no? La comida que está en las carpas dispuestas por el distrito, porque está vigilada por nosotros, está regulada, sabemos que ahí nadie se va a intoxicar, nadie se va a enfermar, pero yo de los que hago me cato y voy para Salsa al Parque. ¿Sí? Me llevo mi sanduchito en la maleta, ¿cierto? Y de comida, el maíz pira, no sé, y va uno a escuchar buena música, llevo mis bebidas, ¿cierto? Lo posible, pues agüita. Yo sé que a otros les gustan otras cosas, pero yo mejor la agüita, por supuesto, Es la agüita, ¿cierto? Y uno vaya y la disfruta. Ajá. Entonces, reconocernos en nuestra realidad. Nosotros no
estamos invitados a mejorar nuestras condiciones de vida, por supuesto que sí, estamos invitados a trabajar para tener mejores ingresos, a buscar mejores oportunidades. Por eso los embarazos prematuros, los embarazos no deseados no son tan recomendables, por eso es mejor tener una vida planificada, por eso las adicciones no son buenas porque nos quitan muchos recursos económicos, sobre todo entre todos los daños que nos hacen, es otro daño que nos hacen, pero es reconocernos a nosotros mismos para que así demos un mejor uso de nuestros recursos y podamos disfrutar la vida tranquilamente, que no nos dé pena ir al centro comercial ese día solamente a bailar, con el mecato de la casa. Entonces es importante no sentirnos obligados a ser millonarios como las personas que nos venden falsedades en las redes sociales, que lamentablemente cuando uno esculca y uno ve a profundidad cómo obtienen estos recursos, no siempre son actividades legales o no siempre son actividades que estén dentro de nuestra escala de valores sociales, sin querer juzgar, porque cada persona arma su vida a su acomodo, a su gusto, que hay actividades que les dan recursos, pero no hacen daño a otros, pero sí les hacen daño eventualmente a ellos mismos. Claro. Es muy complejo de hablar de esto, porque entra uno como de pronto a censurar, a juzgar, pero a lo que yo quiero llegar es que no estamos obligados y debemos reconocernos a nosotros, ser piadosos con nosotros mismos. Ser empáticos y también compasivos con nosotros mismos. Bueno, yo creo que estamos llegando a la parte final de este espacio, y a todos y todas que nos han escuchado el día de hoy agradecerles la sintonía. Arturo, de verdad agradecerte la participación en este espacio que es valioso y que estamos construyendo con la comunidad para que se informe de manera veraz, tenga información de primera mano de profesionales y de entidades que estudiamos y trabajamos en el tema, ¿sí? Y pues decirle a las personas que recuerden que existen unas alternativas, que existe una oferta social, existe una oferta en salud, y que a nivel comunitario las entidades estamos ahí para pues trabajar en pro del bienestar social. Entonces, muchísimas gracias, Arturo, por el espacio, y esperamos que podamos continuar con la gestión de estos espacios y quien quita volverte a tener como invitado en otra temática más adelante. Muchísimas gracias. Oh, pues a ti muchas gracias, de verdad, mucho de estar en este espacio. Ojalá podamos llegar a más y más personas con estos mensajes, porque creo que en la medida que hablemos de salud mental, la gente va a comenzar a vivirla más, a vivirla más. Yo creo que las cosas existen porque se hablan. Hay una frase de una película maravillosa, es un acertijo y dice, bueno, no me recuerdo bien, espero no arruinarlo, y es como: desaparezco si me nombras. Y es el silencio. Sí, sí la he visto. Y el silencio es un enemigo nuestro terrible. Y en la medida que nosotros no hablemos de esto, pues nadie va a hacer nada. Tenemos que hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de salud mental, para que no solamente nosotros, sino las entidades entiendan la importancia y comencemos a por fin tener líneas, rutas de atención específica efectivas para la violencia sexual, rutas de atención no solamente de libros, sino que realmente se cumplan y que todas las entidades funcionemos como un relojito, porque aún hoy, a estas alturas, año 2024, y seguimos teniendo inconvenientes porque una entidad hace y la otra no hizo, porque una entidad entendió la norma, otra la interpretó de otra forma, y esto nos está afectando mucho la salud mental y nos lleva en últimas a situaciones que pueden promover ideas suicidas en la persona que fue agredida, que fue violentada física, sexualmente, emocionalmente, por compañeros, familiares. Entonces hay que hablar del tema y hay que dar mucho. Ustedes, nosotros como ciudadanía sin la chaqueta, hablar del tema hasta que todo el mundo tenga esto en la cabeza
y esto en últimas tiene que convertirse en recursos públicos para que mejore la salud mental. Esperamos que nuestro plan de desarrollo, pues, que está en discusión en este momento, sea aprobado y con esta aprobación podamos implementar nuestra atención social, ahora olvidé la palabra, la atención primaria social que tanto hemos hecho por medios, que tanto hemos promocionado, que nuestra atención primaria social descentraliza la salud de la salud y comienza a entenderse que la movilidad también tiene temas de salud mental, que la alimentación y todo lo que tiene que ver con comedores comunitarios, con jardines infantiles, con la atención integral de población diferencial, tiene que ver con salud mental, que la educación tiene que ver con salud mental, que el desarrollo económico en los emprendimientos, la empleabilidad tiene que ver con salud mental y con salud en general, y logremos que nuestra atención primaria social sea una realidad, pero desde un enfoque intersectorial, que es lo que estamos buscando nosotros, y que las comunidades se autogestionen, que recuperen el tejido social y se autogestionen. Claro que sí, muchísimas gracias, Arturo, a todos los oyentes que estuvieron ahí pendientes y escuchándonos. Nos encontramos el otro mes con otra temática y no olviden hacer uso, pues, de las diferentes líneas que ya hemos socializado, línea 106, línea púrpura, línea diversa, por si alguno de sus derechos es vulnerado, si necesitan ser escuchados, para que podamos también mitigar estas situaciones en nuestra población. Muchísimas gracias. Recuerden, les habló Tatiana León de la Subred Norte y Arturo Rincón de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, feliz tarde y que tengan un feliz resto de día.